Buenas, esta es la segunda parte de mi video reseña a la página de suscripción llamada Tokyo Treats. En la primera parte hablo sobre esta web y explico un poco cómo va su servicio y demás, y enseño todas las cosas que venían en la cajita, así que tienen el link a ese vídeo en la caja de descripción y al final de este. Y en este vídeo pues haré los DIYs que me venían en la cajita. El primero es este de aquí, es básicamente para hacer un puzzle con chocolates. El segundo es este Neru 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 Ne. Y el tercero es este, llamado Otanoshimi Neru. Así que les voy a ir enseñando cómo se hace cada kit y probándolos de uno en uno para decirles qué tal están. Vamos con el primer kit, es este de aquí, como ven el empaquetado muy chulo. Y como ya les dije, pues básicamente para hacer un puzzle con chocolate. Así que vamos a abrirlo. Y este es el contenido. El chocolate huele demasiado bien y pues como ven no tiene mucha ciencia, sinceramente. Voy a coger un platito para poder hacerlo. Y lo que haríamos sería pues ir haciendo el puzzle con las piecitas de chocolate y fresa. Y así hasta completarlo, cosa que no tengo intención de hacer, pero bueno. Como ven, es más bien pues una golosina infantil para que los niños se diviertan un poco con los chocolates. Y lo genial de este chocolate es que no se derrite. Ya han visto lo gracioso que son nuestros chocolates para hacer un puzzle. Lo chulo de esta golosina pues es que el chocolate no se derrite cuando lo estás tocando con las manos, la verdad. Y bueno, es un poco sosita, pero está divertido para los niños, así que voy a probar uno de cada. La textura es como de fondant, también el sabor tiene pues bastante azúcar y el de fresa me ha gustado mucho, me recuerda a algo pero no sabría decir al qué sinceramente. Y el de chocolate pues está bien, lo que no me ha gustado tanto, me gusta más el de fresa. Pero en general creo que es una golosina pues bastante graciosa para los niños y está bien. El siguiente kit es este de aquí, de Neru 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 Ne. Como ven, haríamos esta golosina de aquí con estas piedrecitas de azúcar. Y en la parte de atrás pues nos aparecen todos los pasos, así que yo voy a ir haciéndola y diciéndoles cómo se hace. Estos serían los contenidos del paquete. Nos viene un molde, una cuchara y los 3 sobres, que son uno azul, uno verde y uno rosado. Y aquí tenemos nuestros sobres ya enumerados. Lo primero que haremos será cortar esta parte de aquí. Y esto será nuestro medidor para coger el agua. Ya tengo por ahí mi vasito con agua y vamos a empezar a hacer la golosina. Vamos a empezar añadiendo en esta parte el sobre número 1. Una vez tengamos todo el contenido del sobre, pondremos con nuestro medidor 1 de agua. Y ahora mezclamos. Una vez lo tengamos ya listo, añadiremos el segundo sobre. Y ahora volvemos a mezclar. Como podrán ver, está cambiando de color. Y ahora que ya está bien mezclado, podemos poner en este de aquí el sobre número 3. Que como ven son estas piedritas de azúcar. Y ya está nuestra golosina lista, así que toca probarla. Voy a probar ahora el Neru 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 Ne. Y es de sabor uva. Y para comerlo pues simplemente hay que coger de esta espuma y mojarla en los caramelitos. Aunque yo me he pasado un poco, pero bueno. Recordaba el sabor como algo mejor de lo que es. Pero bueno, la textura de la espuma está bastante guay
y los caramelos le dan un toque genial, aunque son azúcar nada más. Y la espuma en sí, el sabor es bastante químico, obviamente viene de un sobre con agua y es de uva, también bastante similar el sabor a pues todas las cositas de uva que podemos encontrar, básicamente ese sabor, pero no está mal. Y lo más que me gusta de estos kits pues es que son bastante divertidos, y también el hecho de que cambie del color a hacerlo y tal es bastante chulo y está genial para los niños, así que muy guay. Y ya el último kit que vamos a hacer en el vídeo será este, se llama Otanoshimi Neru, y el empaquetado también es súper gracioso con los personajes del kit, y por detrás de nuevo vienen todas las instrucciones. Además nos dice cómo comerlo, así que vamos a abrirlo. Y estos serían todos los contenidos del paquete. Nos viene este sobre que sería para hacer la crema de fresa, este otro para el chocolate y este otro de aquí que iría con el de fresa. Luego nos vienen estas golosinitas pues como más duras, la cuchara, unas pegatinas de los personajes muy adorables, y ya por último pues nos vienen aquí los dos barquillos. Lo primero que vamos a hacer será quitar el medidor. Ya yo por aquí tengo mi vaso de agua de nuevo, y lo primero que haremos será poner el contenido del sobre rosa en esta parte de aquí. Y con nuestro medidor le vamos a poner agua. Ahora toca mezclarlo todo bien. Y una vez bien mezclado, toca poner el contenido del segundo paquete. Y volvemos a mezclar. Como en el anterior, vuelve a cambiar de color a rosa. Y ya está listo. Ha quedado un color rosa bastante bonito, aunque en la cámara no se aprecie. Y ahora toca hacer la salsa de chocolate. Para esto vamos a poner el contenido del sobre marrón. Y de nuevo pondremos agua con nuestro medidor. Y otra vez a mezclar. Voy a limpiar la cucharita y vamos a mezclarlo. Y ya está lista nuestra salsa de chocolate. Lo único que nos queda es poner las golosinas. Y ya está nuestro kit terminado del todo. Vamos a probarlo. Y ya aquí está nuestro último kit. Como ven, de nuevo súper divertido de hacer. Y se come esta vez con los barquillos. Lo que haré será partirlos por la mitad, para que sea más fácil. Y en el paquetito pone que podemos comerlo de 4 formas. La primera sería solo con la espuma de fresa, la segunda sería con la espuma de fresa y la golosina, la tercera pues con el chocolate y la golosina, y la cuarta con todo. Así que voy a hacer de las 4 formas y les digo cuál está mejor. Es una mezcla de sabores un poco extraña esa. Chocolate y golosina. Y ya el último, mezclando todo. Vamos allá. Está mejor de lo que esperaba, sinceramente. Vamos por partes. La espuma de fresa está bastante bien. Está mucho mejor para mi gusto que la de uva. Tiene un toque ácido muy rico. La salsa de chocolate la verdad es que no está mal, ¿sabes? Salsa de chocolate. Y las golosinas están bastante bien. Voy a probar una sola. Son como también como hechas con masa de barquillo y tienen algo de azúcar así. Están bastante bien. La verdad es que este kit me ha gustado mucho más de lo que pensaba que me iba a gustar, y creo que como me ha gustado más comerlo ha sido con el chocolate y la golosinita, aunque con la espuma de fresa también está bastante bien y se los recomiendo totalmente.
En general los tres kits me han encantado, están súper chulos. El que más me ha gustado obviamente ha sido el último, como ya he dicho, es el más genial, creo yo. Y nada, como dije al principio del vídeo, todas estas golosinas las conseguí en una caja de suscripción de un servicio llamado Tokyo Treats. En la caja de descripción pues tienen más información del servicio y también el link al primer vídeo. Así que espero que le echen un vistazo. Díganme en los comentarios qué les ha parecido estos kits, si alguna vez han probado alguno y cuál de los tres les gustaría probar o cuál les ha llamado más la atención. Poco más que decir. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Aquí pueden ver el tamaño de la caja. Creo que de todas las reseñas que he hecho, esta ha sido la más grande que me ha llegado, sin duda. Y vamos a ver qué viene